Bendecidos hermanos, les damos la bienvenida, les saludamos a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Primero que todo. Qué bueno. Amaneció bastante helado, pero hoy el Señor nos conecta una vez más a su trono, a su fuego y entramos en calorcito. Amén. De verdad hay muchos asientos aquí. Si alguno quiere pasar de su lugar y pasar aquí, hola. Bien, le queremos comentar que, bueno, nuestros pastores, queridos pastores, en este momento están en Valparaíso, Villa Alemana, compartiendo con otros hermanos y nos dieron este privilegio, ¿no?, de poder compartir esta mañana un poquito y una porción de la Escritura y poder, esperamos amenamente, poder compartir lo que el Señor nos mostraba. Primero, para los que son más nuevos y no nos conocen, mi amada Lorena Pino, Gabriel Contreras, y para los que me conocen, Lorena y Gabriel igual. Así que vamos a partir haciendo un breve resumen de lo que se ha hablado en las últimas reuniones para partir de ahí en adelante. Amén. Antes quisiera pedirle a los hermanos que me ayuden con una pequeña imagen. Gracias. Gracias. Y quiero pedirles a ustedes, entre ellos 3 personas, solo un joven. Y los demás hermanos, sin temor, porque aquí no hay respuesta buena ni respuesta mala. Pero necesito que me digan qué ven en esa imagen. En pequeñas palabras, si quieren me lo dicen y yo lo transmito. Y para andar con el micrófono, ¿ve? Que son porfiados y le están diciendo que se cambien para acá. ¿Sí? ¿Qué joven se anima? ¿O qué hermano me levanta la mano? No hay respuesta correcta ni incorrecta. Es solamente que usted me diga qué ve en esa imagen. ¿Qué puede describir? Se alcanza a ver de allá, ¿verdad? Sí. Ya, Javier, ¿qué dices? Perdón. Confusión, perfecto. ¿Algo más? Amén. ¿Quién dijo estrés? Amén. ¿Ya? ¿Algún joven por ahí? Cualquiera de los dos. Ya. Sí, por supuesto. Perfecto. Muy bien, bien. Un 7. No. Sí, perfecto. Excelente. Muy buen comentario. ¿Alguien más quiera comentar? Saturación, perfecto. De las líneas, de ruido, perfecto. ¿Alguien más? Violencia. Muy bien. Excelente, excelente. Bien. Yo soy psicopedagoga, entonces no puedo dejar de hacer ensayitos así, que son para captar nuestra atención y nos ayudan un poquito a entrar en lo que hoy día vamos a comentar, ¿sí? Queremos, junto con mi esposito, poder entregarles lo que el Señor... Ay, me cuesta subirme a esta sillita, pero necesito, uno que a esta edad de la juventud necesita cierta ayuda. Lentes para ver de lejos y para mirar de cerca hay que sacárselo. Bueno, como les decía a mi esposito, nosotros, antes de compartir lo que el Señor nos dio, queremos hacer un pequeño resumen. La memoria, para la memoria siempre es bueno hacer resumen. Si ustedes supieran la cantidad de información que la mente borra a través del tiempo, se impresionarían. Y muchas de las cosas que ustedes dijeron tienen que ver con esa imagen y con lo que vamos a compartir hoy día, ¿ya? Bueno, recuerdo que el Señor en algún momento nos habló. Estoy leyendo mis apuntes, ¿sí? Ustedes seguramente en los suyos van a corroborar lo que yo estoy diciendo. Esto más o menos habla de unos últimos 2 meses que hemos estado compartiendo y que el Señor ha estado trayendo como una especie de hilo conductor en lo que nos está hablando, ¿ya? Entonces, se habló de cómo la Iglesia tiene autoridad y responsabilidad de ver soluciones a los problemas que vivimos como nación, ¿ya? Y en esa oportunidad el Señor nos habló de aquellas cosas que minaban la autoridad. ¿Alguno se acuerda? Me acerco al micrófono, ¿está bien ahí, Edu?
está bien. ¿Se acuerda alguno en sus notitas o algo? Bueno, les recuerdo, el Señor nos habló de la falta de luz en esa oportunidad, ¿ya? Nos habló de la falta de sal, es decir, que si nosotros nos volvíamos, que la sal se echaba a perder, entonces no servía de nada, ¿sí? Nos habló de la falta de santidad, de la rebelión, de esa rebelión que existe en el corazón, que es como una especie de que yo digo que sí, pero al final algo todo lo contrario, ¿ya? La independencia, también nos habló de eso, y de cómo Él nos entrega autoridad cuando realmente, o cuando esa autoridad, o sea, el Señor siempre nos entrega autoridad, ¿sí? Pero esa autoridad es efectiva específicamente cuando nosotros vivimos los diseños del Señor. Solo ahí, en ese momento, ¿se acuerdan de esa historia cuando algunos quisieron pasarse de listo y fueron a reprender demonios y el enemigo les dijo, bueno, a Jesús, a Pablo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿No? Entonces, bueno, habló de eso también y nos habló de cómo Dios nos entrega autoridad cuando vivimos los diseños del Padre y le preguntamos a Él cómo hacer las cosas. O sea, es muy importante en esto de ir siempre preguntando en nuestras vidas qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? En otro momento el Señor nos habló de tener la mente de reino. ¿Alguno se acuerda de eso? Digan que sí, para que el pastor después esté contento. La mente de reino. ¿Usted me puede ir ayudando? Claro. Ahí sí. Aquí el Señor nos ministró acerca de esa mente resucitada, lo que hablábamos cuando aquí ministraba nuestro amigo Andrés y hablaba de las victorias del Señor, de cómo la resurrección nos trae todas las victorias que el Señor ganó para nosotras. Y una de esas es tener la mente de Cristo, ¿sí? Tener esa mente resucitada y que Él ganó para nosotros. Pero a veces, el pastor comentaba ese día, que nuestra mente natural se queda atascada, se queda allí pegada y no logra avanzar en esa resurrección, ¿ya? Y se dieron varias acciones con las que nosotros teníamos que llevar a cabo para tener la mente de Cristo. Eran destruir las estructuras mentales que habían, ¿sí? Pongan cara que sí, ¿se acuerdan? Ya, amén. Para yo poder tener esa feedback y sentir que estoy hablando, que estoy bien, ¿ya? Por ejemplo, esto me daba el Señor cuando lo reescribía, ¿qué puede ser que se caiga una estructura mental? Algo que las neuronas, cuando se aprende un conocimiento, van haciendo redes. Y a eso se llama una estructura mental, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted aprende a conducir, cuando usted aprende a andar en bicicleta, se forma una red estructural y usted se aprendió de niño y después de viejito vuelve a andar en bicicleta y nunca se le olvida. Esa es una red, ¿ya? Que se forma una estructura. Entonces, una red a la que nosotros esa no podemos destruirla porque nos sirve. Pero, por ejemplo, un mal hábito, ¿sí? ¿Qué podría ser un mal hábito? Sí, decir grosería. ¡Wow! Dijo uno. ¿Ah? Hablar mal. ¿Sí? Todas esas anteriores que ustedes están comentando, ¿ya? Y que no se ajusta al Señor, ¿sí? Estoy solamente recordando, hermano, esto es solo una intro, ¿ya? Para darle contexto a lo que nosotros vamos a comentar hoy día. También nos dijo el Señor, amar al Señor con toda tu mente. ¿Ya? ¿Por qué con la mente? Porque la mente nuestra es nuestro corazón, el corazón de carne, sabemos todo, pero lo repito, que hace funcionar nuestro cuerpo, pero aquí están los deseos, aquí está la voluntad, aquí es donde se gestan todas las cosas, ¿sí? Nos habló de reposar, de descansar, ¿en qué? No de sentarme y tirarme y no hacer nada, ¿no? No habla de ese reposo. ¿Por qué no se sientan para acá si no los tengo que mirar para allá? Entonces nos habló de ese reposo en las victorias que el Señor ganó. Es decir, yo puedo
Hoy día yo luchaba con esto, se los cuento, abro mi corazón. Me estaba luchando y yo decía, Señor, ¿y será que lo hago bien? ¿Y será que no lo hago? Y de repente digo, no, pues, si el Señor a mí me dio autoridad, a mí me dio el don de enseñar. Entonces dije, no, pues, o sea, lo tomo ese don y reposo, ¿sí? Y descanso, pero no en mí, sino que en la victoria que Él ya ganó para mí y de lo que depositó en mí, ¿sí? ¿Se entiende un poquito? Ya, perfecto. Entonces usted también practíquelo en la casa cuando, perdón, estamos un poquito resfriados, sienta alguno de esas voces y de esos pensamientos. Habló el Señor también a través de nuestro pastor, priorizar lo eterno, ¿sí? Habló de qué significa eso, de que siempre lo que tenga que ver con el reino del Señor sea nuestra prioridad. Y renueva los pensamientos. Nos llamó a salir de la zona de confort, ¿ya? De salir de la comodidad, que también va a ser algo que vamos a tocar y que el Señor nos habló. Por eso para mí era importante, o para nosotros era importante poder hacer este remember. Y de gozar. Lo último que habló solo de esa prédica fue el poder gozarnos. Gozar. ¿Cuándo gozo yo de algo? No del gozo galleta, sino que del gozo de la tranquilidad que tengo en mi corazón. Bueno, cuando descanso en el Señor. Cuando muchas de las cosas que Él me está pidiendo están dentro de lo que yo estoy haciendo. También tuvimos y fuimos ministrados a través de la palabra de Gedeón. ¿Se acuerdan de esa, cierto? ¿O no vinieron esa vez? ¿Sí? Ya, pues quiero tener. Estaban en casa de luz. Entonces, digan amén. Po. Eso. ¿Ve que me anima eso a mí? ¿Ya? Y cómo hablaba la palabra ahí, cómo por 7 años el Señor los entregó a esa aflicción de esos enemigos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué el Señor los entregó? Bien, Andrés, bien. ¿Qué más dijo desobediente? Bien, excelente. ¿Ve? ¿Ve que tiene que sentarse siempre? Ya, el Señor nos habló de eso, de la desobediencia, ¿ya? Y en los ciclos de destrucción que los enemigos querían golpear la casa, y de robar nuestra semilla, y eso nos llevaba a edificar, ¿qué cosa? Escondites, ¿sí? Vimos cómo Amalek tomaba las generaciones, ¿sí? Como Madián quería robar la semilla, que era lo que le estaba robando a Gedeón, ¿no? Fruto. Y los hijos del oriente traían violencia y esa sensación de caos. Y en esa oportunidad el Señor nos llevó a levantar un clamor. ¿Quién se acuerda? ¿Quién pasó aquí adelante para que lo ministraran? ¿Sí? Oye, no pasó nada. ¿No vinieron ese día? Ya, pues hermano, necesito su participación, es más activo. Sí, fuimos todos ministrados en esa oportunidad y libres de esos escondites. ¿Me? Después el Señor nos habló de la importancia de que su Espíritu Santo nos guíe, ¿cierto? Y gobierne en nosotros, como dice la palabra en Hebreos, que nosotros somos, y gobierne su casa, y nosotros somos su casa, ¿ya? Y por último, esta la deben tener fresquita, así que aquí tienen que salir los amenes volando, dice, ya en casa y trono, el Señor nos habló de fundamentos, y fuimos ministrados cómo el Espíritu Santo anhelaba estar y vivir en nosotros. ¿Se acuerdan de un teléfono que el Señor nos dio? ¿Que el pastor habló? Sí, el teléfono del Señor, que era Jeremías 33:3. Amén. Dígalo fuerte nomás, hermana. Clama a mí. Amén. Y te mostraré y te enseñaré cosas. Eso lo subrayé dentro de mis apuntes. Cosas. O sea, es como que uno escucha todo el tiempo la palabra, ¿no? Pero eso hizo clic en mí. Cosas grandes y ocultas que yo no conozco. O sea, que todavía hay cosas que usted y yo no conocemos, pero que el Señor sí está dispuesto a mostrarnos. ¿Sí? Eso es sumamente importante en relación a lo que vamos a hablar también en este tiempo que nos mostró el Señor. Él habló también, el pastor, en esa oportunidad en que su Espíritu nos enseña o está dispuesto a enseñarnos constantemente. Nos enseñó que una iglesia que no ora
una iglesia, usted y yo, una comunidad, ¿sí? Una congregación que no tiene oración, no conoce al Señor, ¿sí? O sea, si usted no, no sé, todos los que somos esposos o esposas, si no hubiésemos hablado y conversado con nuestros esposos, aquí es donde la palabra me conquistó, su hablamiento, y atrajo mi corazón más que por lo físico, sino que cómo hablaba, cómo se expresaba. No, es igual, será su ojo maravilloso. Ella me dejó así. Mentira, mentira. Ya, enfoquémonos, hermano, por favor. ¿Ya? Entonces, cuando uno conversa con otra persona, es cuando la conoce, ¿cierto? Aunque uno nunca termina de conocerse, pero seguimos hablando. Somos llamados a sentarnos con el Señor donde Él, a su mesa. En esa oportunidad el pastor nos habló de que el Señor tiene una mesa donde se quiere sentar con nosotros. ¿A qué? A mostrarnos el plan para mí, para mi casa, para mi familia y para mis generaciones. ¿Sí? Bien. ¿Por qué entonces quisimos hacer este recordatorio? Primero, con el objeto de poner un poquito de contexto en lo que el Señor nos habló y podemos compartir esta mañana, ¿ya? Y como bien el pastor nos explicaba ese día, o la última vez que estuvimos en la congre, somos una iglesia, todas las iglesias en general son especiales, así como cada uno de nosotros, así como cada familia, ¿sí? Cada iglesia en general tiene un llamado, ¿sí? Tiene una asignación. Gracias por ese amén, me da ánimo. Tiene una forma de actuar, una forma de moverse. Y la nuestra es profética, ¿sí? No la escogimos, el Señor a cada uno nos trajo y destinó en este lugar porque hay cosas en nosotros que se tienen que manifestar, ¿cierto? Entonces somos una iglesia profética llamada a ejercer gobierno. ¿Ya? Eso es muy importante que usted lo tenga claro. ¿Qué iglesia va? Tanto. ¿Y qué hacen allí? ¿A quién la llaman? Ya tiene algo que usted decirle cuando le pregunten a dónde va y qué hacen. ¿Sí? Nosotros somos una iglesia profética. ¿Y qué es eso? Bueno, no es que se diga profecía, no, es que mi vida proféticamente va a reflejar de alguna manera lo que la nación está viviendo. Ya, ¿en serio? Te pueden decir, ¿sí? Perdón lo coloquial, pero no lo pude aguantar. Entonces, eso significa que de alguna manera lo que nosotros estemos viviendo, tenemos esa asignación, se va a reflejar en la nación. Por eso es que necesitamos ser gente que escuche al Señor y que viva lo que el Señor quiere que vivamos, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, es todo lo que somos llamados a crecer y a ejercer gobierno sobre la nación, es decir, lo que vivimos en nuestras vidas, familias, conyugazgos, tiene sí o sí un efecto en nuestra nación. Amén. No pasa desapercibido, ¿ya? Y de eso nosotros a veces no somos tan conscientes, de que la forma en que nosotros nos conducimos tiene un efecto en la tierra, tiene un efecto en mi casa, tiene un efecto en mis hijos, tiene un efecto en la nación y tiene un efecto también en las generaciones. Y de eso el Señor necesita hacernos saber ser más consciente de que mi actuar no es que no importe, sí importa, porque estamos en un lugar en donde esa manifestación se produce. Entonces, creemos importante poner una vez más sobre el corazón, nuestra mente, palabras, fundamentos que se soltaron en algún tiempo, ¿sí? Y es bueno estarlas recordando, y por eso quisimos el Señor nos llevó a hacer este pequeño resumen de eso. Y aquí es donde nosotros ya comenzamos lo que el Señor nos mostró y que te guarda mucha relación con esa imagen que ustedes están viendo allí. Y vamos a hablar de la importancia que tiene oír al Señor, ¿ya? Ese escuchar, ese oír, que no es simplemente el oír que cuando nosotros, no sé, recién se cayó algo y todos lo escuchamos, ¿cierto? Pero no dio nuestra atención a lo que se estaba diciendo aquí.
O como usted está en un café, conversando con él y de repente pasa una ambulancia. Eso es un oír, esa es una clase de oír, ¿sí? Que no tiene que ver tanto con el escuchar realmente. Ese escuchar que el Señor nos está compartiendo en este día tiene que ver con ese, no sé si lo digo bien, perdón, si no, ese chamá, ¿no? Que tiene que ver con, cuando el Señor habla en Deuteronomio 6, me parece que es cuando dice, oye Israel, escucha, el Señor Dios uno es, ¿sí? Ese escucha, oye Israel, escucha, ese tiene que ver con este chamá, ¿ya? Con este oír consciente. Lo tengo aquí porque a veces se me olvidan las cositas, pero yo lo tengo aquí para leerlo correctamente. Y dice que, espérenme un poquito. Ya, aquí está. Dice, es más allá que simplemente oír un sonido. Implica escuchar activamente, en donde yo pongo toda mi atención, comprendo lo que me están diciendo y respondo en obediencia y con una acción en concreto. ¿Sí? ¿Se entiende ese llamado al cual el Señor nos está llamando en este día? A escuchar con atención, ¿sí? A comprender lo que me están diciendo y ese escuchar necesita una respuesta. O sea, todo lo que Dios hable a nosotros conlleva de parte de nosotros una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser en obediencia y en una acción concreta. No me sirve solamente escuchar y decir, como todos fuimos ministrados ese día, el Señor ministró en dones, me acuerdo de sanidad, se oró por gente, ya, ¿cuántos de esas personas que oramos y que entregamos al Señor esa parte y dijimos, lo tomo de nuevo, lo estamos usando? Lo estamos realmente activando, se activó realmente. Se dice que cuando uno aprende algo es cuando logra evocarlo correctamente y en un momento oportuno. Ahí recién me doy cuenta que yo aprendí, como andar en bicicleta y conducir, que nunca más se nos olvidó. Ese conocimiento motor se afirma en tu mente y nunca más se te olvida. Entonces yo voy a recordar lo que realmente aprendí, pero si yo no hago una acción concreta en lo que oí, entonces yo no lo aprendí. Dije, pero me aprendí toda esta materia y me saqué un 7, sí, pero a ver si lo recuerdas en 5 años más. Pero tú vas a recordar lo práctico, lo que realmente hiciste. ¿Sí? Entonces allí yo sí reconozco que yo aprendí algo. ¿Amén? Bien, en ese momento que nosotros dijimos, el Señor nos dijo, tienen que predicar, y nosotros, ¿ya? Dijimos, ya Señor, queremos oírte. Y allí es donde el Señor nos habló y mi esposito va a explicar. Amén. Sí, fíjate, Javier nos pidió compartir hoy día y nosotros estábamos recibiendo hace tiempo del Señor varias cosas en temas económicos, temas de finanzas, de bajar cosas de ese tipo. Pero vimos, y en base al último se habló, era preguntarle al Señor siempre. Porque si bien es cierto, el Señor nos ha dado bastante diseño en la parte económica, lo que es manejo de finanzas. Entonces tuvimos un tiempo con Lorena de orar y de preguntarle al Señor qué teníamos que compartir hoy día. Y fue bien interesante, porque en el momento de la oración, y esto lo voy a explicar primero para los que son más nuevos, los que hay gente que cuando partíamos éramos poquitos, pues éramos 6, 7 y era fácil. Pues. Pero ahora que somos tantos y de repente llega gente que es más nuevita, gente que viene de otras iglesias, de repente esos términos de oír, del ver, de la visión, de repente como que no entienden mucho. Pero la verdad las cosas es que cuando uno se mete con el Señor y uno ora, el Señor siempre nos da una respuesta, siempre nos habla, siempre nos muestra. Y ahí es donde tenemos que tener el discernimiento, poder interpretar lo que a veces nos muestra y poder dirigirlo. En ese momento de oración, en algún momento de la oración, cuando le preguntábamos al Señor qué poder hablar el día de hoy, el Señor nos pone en una herrería. Había una herrería y estaban fabricando una campana. Estaban fabricando una campana. Y nosotros entendemos que la campana fue hecha para convocar. Si tú ves la campana en la iglesia católica, a la hora de la... No sé a qué hora será, pero a esa hora, una hora la tocan y la gente va a la iglesia. Señor, yo nunca he ido a la iglesia católica, menos mal. Claro, para la misa.
Pero esta campana no tenía el bulón con el que se toca, pues la estaban recién fabricando. Y entendíamos que el Señor quería que habláramos de las voces que se levantan. Luego de eso aparecimos en un bosque, en el medio de un bosque, muy lindo el bosque. Pero no podía salir porque para donde caminaba había árboles para allá, árboles para acá. Entonces escuchábamos una voz que nos llamaba a salir. No había un camino, no había algo. Y al escuchar esa voz, tenías que darte cuenta primero que tenías que escuchar la voz correcta y tenías que saber de dónde viene la voz. Entonces, dentro de eso, el Señor nos entregó Apocalipsis 3:20, donde dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, veíamos este tema de las voces que se levantan. Entonces, entendíamos... disculpa, y dentro, muy importante, dentro de todo esto que estaba pasando, se escuchó una voz muy fuerte que decía dependencia, y se repetía una otra vez. Y dependencia viene muy ligado a obediencia. La dependencia es la actitud de reconocer trabajar con uno solo. Vamos a trabajar con uno solo. Toma, amigo. La dependencia es la actitud de depender solamente de él. Es como, aquí hay hartos bebés y el bebé no puede estar sin la mamá, depende 100% de él. Y la obediencia de hacerle caso a la mamá, al papá, a quien sea. Y en el Señor está muy ligado la dependencia de la obediencia. Porque nosotros decimos que dependemos del Señor y que le obedecemos al Señor. Pero muchas veces el Señor nos habla de las cosas que tenemos que dejar, de las cosas que no tenemos que hacer, y de repente no... Claro, nos gustaría ser bien dependiente, pero no tan obediente en algunas áreas. Y los puntos de fe que se van levantando en la medida que uno va caminando, porque la fe se va construyendo en la medida que uno va escuchando, va obedeciendo, va viendo. Entonces nosotros veíamos que el bosque en sí eran los problemas que teníamos el diario cada uno. No sé, una enfermedad, falta de trabajo, todas las cosas que hoy en día nos quitan la mirada y nos quitan el poder escuchar al Señor en lo que estamos viviendo. Y dentro de eso había muchas áreas en las cuales esas voces nos venían a nosotros a sacar de escuchar la voz del Señor. El Señor nunca ha dejado de hablar, siempre ha hablado. Lo que pasa es que han pasado tantos años y hemos perdido esa capacidad de buscarlo, porque siempre trabajamos en base a nuestra comodidad. O sea, si no nos falta nada. Entonces hay muchas áreas que son este bosque. Puede ser la comodidad, puede ser el pensar que estoy haciendo las cosas bien. Porque yo creo que muchos de nosotros, si hoy día yo preguntara quién tiene alguna situación que nos aflige, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, en el caso particular, en el trabajo estamos pasando una situación que me aflige porque hay un puesto de trabajo que está desocupado y significa que voy a tener que trabajar más yo, o trabajar más mi señora, en cosas que ya habíamos dejado de hacer. Pero yo creo que en todos, en alguna área, tenemos algo que es este bosque, pues, esta forma que nos distrae, que nos complica, no sé, una enfermedad, un pariente enfermo, falta de trabajo, falta de recursos. O sea, cuando llegamos a pagar las cuentas a final de mes, estamos un mes trabajando para que nos depositen y estamos 5 minutos, nos demoramos en pagar todo y a veces nos falta. Entonces todas estas cosas de repente nos han llevado a perder esa concentración en buscar al Señor y que el Señor nos hable. Amén. Sí. Importante dentro de las cosas que mi esposo comprendía, o sea, explicaba y nosotros podíamos entender cuando nos presentamos delante del Señor, es partir de una premisa: el cielo siempre, más acá, ya, ahora sí, me hablan por interno, decía que el Señor siempre está dispuesto a hablarnos, ¿sí? Partimos de esa premisa que el cielo siempre habla. Yo siempre he dicho, desde que soy chica, que me acuerdo, que yo entendía que el cielo habla y uno se conecta como la señal Wi-Fi, y siempre lo vi como un ganchito que uno se engancha y se engancha, y entonces puedes tener señal. Entonces partimos de esa premisa: Dios siempre te va a querer hablar, siempre, ¿ya? Entonces por ahí decíamos, esposo mío, esposa mía, ¿qué nos impide entonces a veces oír bien al Señor? Y entonces el Señor nos empezó a mostrar algunas cositas
que las queremos compartir como en términos más prácticos, ¿sí? Porque claro, el tiempo, la falta de aquí, muchas razones, pero más en lo práctico y en lo concreto, el Señor nos mostró algunas cositas que queremos compartir con ustedes. ¿Por qué no se sienten acá a seguir? Ya, entonces, esto es para captar su atención nomás, hermano, ¿no? Porque de repente uno se va y eso es normal. ¿Qué cosas entonces no nos permiten oír la voz del Señor? Vimos dos cosas, las voces internas y las voces externas, ¿sí? Como ahí en la figura, ahí muchos hablaron de voces, confusión, mucho ruido, ¿ya? Dentro de las voces internas, que a veces nos son obstáculo o nos dificultan el poder oír al Señor, es la falta de paternidad. La hemos visto un montón, la hemos requete trabajado. Nosotros tenemos discipulado de la falta de paternidad contraataca, el rechazo y muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va, no es cierto, va ligado muy a la autoestima, ¿sí? Muy al corazón, en donde muchas veces lo que piensan de ti o lo que, no sé, experiencias a lo mejor de un papá que a lo mejor no tuvo una, o tú no tuviste una buena experiencia con tu papá, eso va a remontar inmediatamente a la hora de cuando te digan Dios te quiere hablar, Dios es tu padre. Entonces vienen todos esos recuerdos y listo, se bloquea la mente, ¿sí? Entonces, trabajar la paternidad, trabajar la sanidad, trabajar la identidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque eso nos abre la puerta para nosotros poder oír al Señor mejor, ¿sí? Porque la mente trabaja así. Una tú, una yo, vamos. También están las voces cuando te dicen a ti que es muy normal que te digan que el Señor no habla, por ejemplo. Entonces, de repente uno toma esa condición de pensar que el Señor no habla. Inclusive cuando te falta fe para creerlo, es como que el Señor le hablara a algunos y a otros no. Entonces, de repente viene esa falta de fe. El no sentirse digno, de repente, también es una barrera para poder escuchar al Señor. No una barrera que el Señor ponga, sino una barrera que nosotros ponemos. Nosotros de repente pensamos, porque como nos vemos así como el gusano de Jacob, lo más malo, y el Señor no nos ve así, porque el Señor nos tiene como sus hijos y por algo nos llamó. Y no solo a nosotros, a miles, a todos en realidad nos está llamando el Señor. Entonces el Señor siempre te dice quién eres en Él, no como tú te ves. Entonces también es una voz bastante interna, el decir, oye, o acordarme de las cosas que hice antes de conocer al Señor, como que me alejan, como que me descalifican. Pero el Señor no te ve así, el Señor te ve terminado, el Señor te ve con todos los dones, los talentos que ha puesto, lo que le espera de ti. Y aún así, si fallas, Él te vuelve a perdonar, te vuelve a levantar, te dice, no, eres mi hijo. Y si tú te presentas delante del Señor, una de las cosas que más te llama la atención que no hay uno más delante del otro, estamos todos en una forma parejita, no quiero más a este que al otro. Entonces, en esto venimos a que esa estructura de decir, no, yo no puedo ir al Señor, se cae, ¿sí? En el nombre del Señor decimos que se cae. El Señor sí te quiere hablar y sí está atento a la voz. ¿Ya? Otra cosa que veíamos que de alguna manera impide el poder oír correctamente al Señor es la falta de perdón. Cuando hay falta de perdón en el corazón, nosotros decimos, ¿falta de perdón? ¿Por qué, Señor? Porque es una raíz que se anida en la mente. Cuando yo digo mente y digo corazón, estamos hablando siempre de este lugar, de la mente, ¿ya? De aquí, cuando nosotros pensamos, ese es nuestro corazón. Así que si digo mente o digo corazón, es lo mismo. Desvía nuestra atención hacia el pasado. Cuando tú necesitas escuchar al Señor, necesitas paz. ¿Sí? Necesitas un rincón. ¿A qué le ha pasado de cuando se va a orar y quiere tener un tiempo con el Señor y estamos orando y nos acordamos de que las mujeres sobre todo, que tengo que cocinar, que tengo que aquí, que tengo que allá, entonces necesitamos paz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto que sí pasa? Entonces, cuando hay falta de perdón y yo quiero oír al Señor, siempre la tristeza y la amargura que hay allí va a ser un impedimento para mí para poder, sobre todo cuando el Señor te dice perdona a fulano, a sutano, ¿sí? Ese siempre va a ser algo que va a bloquea la gracia, la falta de perdón bloquea la gracia del Señor en nosotros,
¿sí? El poder nosotros extender perdón y a la vez el sentirnos perdonados. ¿Ya? Eso que hablaba mi esposo, que no soy digno, que no aquí, que no... Todas esas voces internas a veces del corazón que dicen, no, yo en realidad no voy a poder nunca escuchar, no, es que yo no sé cómo se hace, en fin, todos los no sé, todos los no tengo, todos los no puedo, son los que el Señor hoy día viene a derribar en nuestra mente, corazón, ¿ya? Otra cosita que veíamos es el afán. ¿Quién no se afana en este tiempo? ¿Ya? Lo veíamos muy ligado y lo vamos a ir explicando más adelante, muy ligado a la preocupación, pero quiero hacer una diferencia. El afán, porque ayer estaba haciendo esta cosita y yo le decía, justo llegó mi mamita a verme y ya, Señor, voy a tener que seguir nomás, pero escuchando, tratando de oír lo que mi mamita quería decirme. De repente le digo, mamá, ¿tú encuentras que nosotras dos somos afanadas? Todo el rato, pues me dijo. Pero ¿cómo? Sí, pues entre que hacemos el aseo, de aquí, allá, las cosas. Bueno, el afán tiene que ver mucho con esto de hacer muchas cosas a la vez. ¿Sí? Nosotros las mujeres somos muy afanadas. Yo decía, justo en la mañana de ese día sábado, perdón que sea tan autorreferente, pero la verdad es que me sale. Quería dejar, como hoy día sabíamos que íbamos a tener que estar acá, y bueno, el día domingo siempre es complicado para todos, en ese sentido, dejar todas las verduras peladas, de toda la semana, picado todo así. Y me afané. Y corrí toda la mañana, para poder antes de la 1 de la tarde tener todas las verduras terminaditas, cuando podría a lo mejor haber dejado algunas cositas, no sé. El afán lo que hace, toma tu tiempo y te disocia de lo importante. Nos quita momentos importantes de compartir a veces. ¿Sabes lo que me costó a mí dejar sin hacer mi cama antes de salir todos los domingos porque a veces no alcanzo a hacerla? Me costó muchas peleas, muchas luchas hasta que logré vencerlo. Y hoy día, por ejemplo, dejé mi cama sin hacer porque no se cae el mundo, porque nada pasó. No se la tengo que volver a hacer cuando llegue a la casa, estamos claros. ¿Sí? Pero me pasa que no estoy hablando en contra del orden, al contrario, ¿sí? El orden es muy necesario, pero hay momentos en que nosotros tenemos que priorizar y el afán nos quita. El hombre será con otras cosas, ¿no? Ustedes ahí pueden pensar y decir, bueno, el trabajo, qué sé yo, de repente los hombres se afanan limpiando el auto y están todo el día, yo no entiendo eso, como los varones pueden estar todo el día limpiando el auto, pero lo están, disfrutan. Por ahí se dice también que las mujeres, nosotras, tenemos más neuronas que los hombres y por eso tenemos mucho más esa forma de decir, de hacer más cosas a la vez. Esa teoría no está totalmente comprobada, pero como dijo una profe que a mí me hizo mucho sentido, perdón, si no estoy solo quiero llegar al ejemplo, mira, escúchenme. Es que muchas de esas afán, muchas de esas multifacéticas que somos, a veces afán. Y no nos permite disfrutar las cosas. Porque mi profe decía así, ¿quién? Che, decía, porque Argentina, che. De repente los hombres, feliz, yo quisiera tener la mente de los hombres y poder disfrutarme una comida y decir que cuando estoy comiendo me la estoy disfrutando y me la estoy comiendo y qué rica. Entonces cuando una mujer come, ¿qué está pensando acá? Que algunas comemos hasta parada, ¿sí? Y estamos para allá, para acá, que, uy, qué rico sería disfrutar una comida. O sea, saber saborear. Eso es parte de gozar, de disfrutar. El afán nos roba eso. Bueno, en la presencia del Señor, el oír al Señor, esto es lo mismo. El afán muchas veces, es que voy a hacer la cortita porque tengo que ir acá, porque tengo que ir allá, porque no sé qué, porque muchas cosas. Eso nos pasa más a las mujeres, lo tengo claro. Y ayúdenos al Señor a poder detener y realmente saber cuándo estoy haciendo una función que tiene toda mi atención focalizada y todas las atenciones habidas y por haber, a cuando me estoy afanando. A cuando estoy dejando un momento importante que necesito escuchar al Señor. De repente, no sé, ¿a quién le ha pasado? Está cocinando y el Señor te quiere hablar. Pero que estoy cocinando. Ya, háblame así nomás. Y en vez de dejar todos los utensilios, decir, ya, Señor. Y irte a tu aposento y escuchar al Señor. Porque en ese preciso momento el Señor te quiere hablar. No en otro, no cuando tú estés desocupada, no cuando tenés tiempo, sino que cuando Él quiere. ¿Me? Perdona, amado. Me entusiasmo. Mi amor. Me entusiasmo. Muéstrame el versículo donde dice que las mujeres tienen más neuronas que los hombres. No, si no dice eso.
No, solo que es una teoría porque Ok. la profe nosotros nos dijo que incluso... Primera de Lorena 4:5. No. Mira, el afán también etimológicamente significa, o en griego significa merimnao, y esto es tener una mente dividida. ¿Ya? Eso significa el afán, una mente dividida. ¿Ya? Eso nos da a entender entonces que es muy difícil, cuando hay afán en nosotros, poder oír como este chamá. ¿Ah? Poder oír, entender, obedecer y accionar en una manera concreta. Ojo en el afán. A veces hay gente personas, hermanos, amigos, lo que sea, se han dado cuenta, hay gente que tiene que trabajar sábado, domingo y todo, porque económicamente necesita los recursos, ¿no es cierto? Y de repente uno lo puede ver como un afán, pero también es el sustento de la casa. Entonces la gente trabaja sábado, domingo, turno, porque necesita sustento de la casa. Pero en el oír se abre el tema de poder hablarle al Señor, presentarse delante del Señor. Y el conducto, porque es bien ejemplar lo que vamos a tratar de dar ejemplo más o menos del, como dice la hermana Marcela, deme un ejemplo en la vida real para poder entender. Entonces, orale al Señor, Señor, necesito un trabajo en el cual pueda ganar un poco más, donde pueda estar más tiempo en la casa. Y ahí, cuando el Señor va abriendo estas puertas, tu fe va aumentando. A veces se abren, a veces no se abren, porque también el Señor ve el diseño, el propósito y el tiempo que tú estás viviendo. Porque de repente hay tiempo en que tenés que vivir momentos en cual vaya a ser un poquito más apretadito, porque necesitas que aprendas la dependencia del Señor. Entonces también hay que separar eso, o sea, el afán de estar afanado en hacer cosas. Nosotros los hombres a veces estamos todos pensando ya en las vacaciones para el mundial, para los partidos, ¿ah? Y las mujeres están pensando, no sé, pues, en esto. O sea, se ve la oración a la hora de bendecir los alimentos. Se sirve la mesa, ¿no es cierto? Y mi Señor empieza, Señor, te damos gracias por el caballero que plantó el apio, y empieza. Y nosotros cuando oramos, los hombres, Señor, bendice los alimentos, pues ya vamos con la cuchara a mitad de camino. Pues. Entonces, somos distintos, pero a la vez tenemos el mismo Padre que nos escucha tanto a ella como a mí. Entonces, en eso, ocupar los recursos. De repente decimos, ya, ok, hermano, si necesita ganar más, ya, ok. ¿Le ha pedido el Señor un trabajo nuevo? ¿Le ha podido poder ganar más recursos? No lo he hecho, ok. ¿Lo hizo? Sí. ¿Está buscando? No estoy buscando. Bueno, entonces, pero si necesitáis trabajo de mayor paga, busca trabajo también. O sea, toda oración siempre viene con una acción. Amén. Y bueno, un poquito siguiendo la temática que teníamos aquí, sí. El afán entonces tenía que ver con un gran esfuerzo, exigencia, un empeño, un deseo intenso por alcanzar algo. ¿Ya? Como el ejemplo, yo quería terminar las verduras, súper cotidiano, súper como doméstico, ¿sí? Y la preocupación es la consecuencia, entonces la preocupación tiene que ver con el pensamiento de lo que aún, me estoy adelantando un poquito porque lo vamos a ver más, con lo que aún no pasa. ¿Sí? Y eso es una consecuencia de la falta de confianza, porque todo es una rueda. No escucho al Señor, ¿ya? No sé su palabra, no sé lo que dice. Por lo tanto, se generan pensamientos de preocupación, ¿sí? Porque no tengo esa palabra que me afirme, esa confianza y esa dependencia, entonces no puedo soltar rápidamente. ¿Ya? ¿Qué le pasó a la Marta? ¿Se acuerdan de la Marta? De la que habla Marta y María. ¿Qué le dijo el Señor? Marta, afanada y turbada. ¡Wow, qué fuerte! Estás. ¿Ya? Siendo que María escogió, estoy parafraseando, la mejor parte. ¿Qué era la mejor parte? Oír. La Martita estaba haciendo algo que todas las mujeres, que todas las mujeres haríamos. Ordenar la casa, tener todo. O sea, ¿cómo comían después, po? Una pregunta válida, ¿ya? Pero el Señor le dijo, ¿qué hacemos con el afán? Mateo 6:25, el Señor dijo, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida de que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sí? El Señor ahí nos lleva a poder ir a Él, entregando este afán.
El afán, preocuparse excesivamente, nos mantiene divididos, tener la mente ocupada en inquietudes, nos roba la paz, asfixia la semilla de toda palabra que Dios te haya dado. Cuando tienes afán y el Señor te dijo que tenías que hacer tal o cual cosa, pero es que más ratito, es que después, y se va asfixiando la palabra que el Señor soltó. Por ejemplo, lo que hablábamos el otro día cuando el Señor nos ministró y cada persona se fue con una oración, con una palabra, con una libertad. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros recordamos eso y accionamos? Una pregunta, no para que me la diga, sino que para que usted medite en esto. ¿Qué dice el Señor del afán? Por nada está ella afanoso. Otra cosa que el Señor nos mostró, cosas que nos roban el poder oír al Señor. Los ídolos. También otra vez decimos, los ídolos, Señor, a ver, empieza. Qué raro, o sea, ¿cómo los ídolos pueden, si nosotros somos cristianos, nosotros no estamos con una imagen, no tenemos la pulserita, no tenemos... Y el Señor nos habló, no necesariamente que los ídolos a veces son figuras de piedra, ¿sí? O figuritas o cositas así como más físicas, sino que un ídolo es cualquier cosa que tome lugar más importante en el corazón que el Señor, ¿ya? Y en nuestra sociedad actual eso también incluye, por ejemplo, los logros, las habilidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra confianza y nuestra dependencia no es tan específicamente del Señor, sino que de lo que somos capaces de hacer. Por un lado, antiguamente teníamos lo que hablamos al principio, la falta de paternidad, de identidad y confianza, pero por otro lado nos vamos al otro extremo que tiene que ver con esa autosuficiencia, que viene a reemplazar la fe, ¿sí? El dinero también puede ser un ídolo, ¿sí? Una cosmovisión, un pensamiento político, un valor heredado, una costumbre, una cultura, a veces de tan idiosincrasia en la mente, en el corazón, como me pasaba a mí, por ejemplo, mi mamá, que amo tanto, bueno, ahora ya no tanto, aseo todos los días. Fuera feriado, fuera festivos, en la casa se movían los muebles igual. O sea, no había un día de descanso y eso yo lo heredé. ¿Sí? Hoy día menos. Pero yo soy la atacadita por la limpieza. Me gusta mucho, pero lo he tenido que ir aprendiendo y desestructurando y eso fue algo que se arraigó muy fuerte en mi corazón porque nunca tengo tiempo. Siempre quiero hacer otras cosas que no buscar al Señor. ¿Sí? Eso pasó en algún momento a ser una práctica y una dependencia. Mis capacidades, las capacidades que cada uno maneja, ¿ya? Que cada uno tiene muchas veces... ¿Tiene algún ejemplo, hermano? Mira, aquí les voy a dar un ejemplo muy personal. Yo, en mi vida el Señor siempre fue haciendo muchas cosas, como llevándome a distintos puntos cada vez más elevados en lo que es trabajo, en lo que es como técnico eléctrico, como eléctrico. Y la verdad que llegó un momento en que me creía así, que era lo máximo. O sea, era difícil encontrar a alguien que me hiciera el peso. Me creía, pero iba yo siendo técnico, o sea, me tenía técnico, nunca fui a una universidad. Yo estaba en reuniones con ingenieros y los ingenieros me quedaban chicos, me los comía. Hasta que en un momento me di cuenta que era el Señor. Cuando yo me di cuenta que era el Señor, me voló la cabeza y dije, que no era lo que yo hacía, pues, ni las capacidades que tenía. Claro, o sea, puedo ser inteligente, me gusta. Yo creo que cuando tú haces algo y está dentro del diseño de lo que el Señor te pidió hacer y encima te gusta, bola ahí. Que hay pegado en el techo. Y esa pasión de querer hacer algo sabiendo que el Señor te dio las capacidades. Cuando yo me di cuenta que era el Señor el que había puesto en mí ese don, ese talento, que lo podía usar. Ahora, así habían dones también y talentos que lo ocupaba mal. Pues, o sea, y hay que reconocerlo. O sea,
Los que me conocen un poco más a fondo saben que soy súper simpático. Si alguien se quiere, usted, Cristian, no puede opinar, por favor. Los que se quieran sanar del rechazo tienen que venir a mi grupo discipulado, van a ser sanos del rechazo en una semana. Entonces, en eso era complicado, imagínate. Entonces, de repente, claro, tus fuerzas. Aquí habla mucho de si yo puedo hacer tantas cosas, si yo puedo escalar tantas cosas, ¿para qué necesito al Señor? Pues me va bien, tengo una situación económica más estable, mi señora me quiere, me ama, me adora. Tienes cosas, y de repente entonces tú vas a ser un ídolo, tú mismo vas a ser un ídolo y decir, oye, pero aquí te las traigo, Peter. Entonces en eso es aprender. Entonces es súper fuerte cuando el Señor te muestra y te da cuenta que no soy tú. Y esto lo voy a graficar y fue súper fuerte y lo he contado varias veces y mi hija se va a enojar seguramente. Cuando mi hija me dice que quiere estudiar gastronomía, yo le digo que no, pues ¿cómo va a estudiar gastronomía? Si ella es la primera del curso, sabe inglés, puede estudiar medicina, puede ser abogada, ¿cómo va a hacer? En Inacama encima. Entonces para mí fue súper fuerte. Y me acuerdo que la trato como convencer. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Métete a bachillerato, saca buenas notas, saca tu licencia de conducir y ahí hablamos. Y vino esta cabra porquería y lo hizo y sacó la mejor nota y me dijo, aquí está papá, ahora yo me voy a estudiar en gastronomía en Inacama. Entonces yo me meto con el Señor, claro. Hay una estructura mental. Me meto a la sala de oración yo a orar y me pongo, Señor, no puede ser. ¿Cómo? Sí, siempre, es más, inclusive habían recursos guardados para que ella estudiara, porque era la primogénita y todo el cuento. Y viene el Señor y en ese momento de estar tirado en el suelo me dice así, lo voy a decir en chileno porque no lo dijo así, el Señor no habla así, es como, ¿y tú quién eres? Soy yo, po. ¿Dónde estudiaste? Salí de un liceo, profe. Profe, no, señor, salí de un liceo. ¿Y qué es lo que hace ahora? Bueno, tengo una empresa, me va bien. ¿Y la casa que tienes, quién te la dio? Tú me la diste. ¿Y las señoras que tienes, quién te la dio? Tú me diste, mi señor. ¿Y los hijos que tienes, quién te los dio? Entonces cuando el Señor te pregunta, tú has dicho que todo lo que tú tienes es mío, ¿es de él o no? Entonces ahí yo entro y salgo de la sala y digo, hija, vaya a estudiar. Ahora, ¿es difícil? Claro que es difícil de repente porque ella tiene que sacrificarse así como nos sacrificamos todos y es bonito ver cómo el Señor realmente se preocupa de cada uno de nosotros. Entonces de repente nosotros entramos en estos procesos en los cuales nos preocupan cosas que no tenemos que preocupar. Pero un ídolo podemos ser nosotros, o sea, perfectamente nosotros mismos podemos ser un ídolo. O la señora de uno puede ser un ídolo. El pastor también puede ser un ídolo. De repente muchas veces lo vemos de repente en otros lugares o aquí mismo de repente vamos a orar por la gente y la gente se pone en fila y en la fila del pastor hay como 40 y en el otro 1, 2, 3. ¿Por qué? Si el Señor está hablando a través de todos los que estamos aquí. ¿Ah? ¿Por qué yo no puedo recibir una palabra de un niño que venga a dármela a mí? Entonces por eso es importante tener esa capacidad de darnos cuenta. En lo práctico, ¿cómo podemos erradicar un ídolo del corazón? ¿Sí? Lo que estamos haciendo hoy día. Primero es reconocerlo. ¿Sí? Luego, reconocerlo es traer luz. Primero traer luz. ¿Sí? Sacar lo invisible a que se haga visible. Cada vez que se predica, cada vez que el Señor viene a explicarnos cosas, ese es el ejercicio mental que uno tiene que hacer. ¿Dónde, Señor? Que cabe cada cosa. Luego es confesarlo, desarmar ese altar interior, ¿ya? Cambiando con acciones concretas. Y aquí nuevamente viene el oír con entendimiento, porque de esa manera yo hago acciones concretas. O sea, si yo tengo un ídolo, para desarmarlo, ¿qué hizo Gedeón? ¿Se acuerdan cuando desarmó? Tenía susto y lo hizo de noche, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo? ¿Cómo lo desarmó? Lo botó, lo hizo tira. Salió literalmente tuvo que hacer una acción. Y como le daba chusto, lo hizo de noche, cosa que nadie supiera. Porque el ídolo, ¿dónde estaba? En la casa de su papá. ¿Ya? Entonces, hay acciones concretas.
en el pensamiento, en el alma que nosotros tenemos que hacer para erradicar estos ídolos, ¿ya? Y dice en esas acciones concretas es priorizar, ¿ya? Ese enfoque hacia el Señor. O sea, que ese amor falso que había sea cambiado por el amor verdadero, que es que el Cristo, la porción del Señor, tome en nosotros esa posición correcta. Proverbios 3, 5 al 6 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Amén. Otras voces externas, ¿ya? Una de las que veíamos y que a lo mejor podemos ver ahí en esa fotito, las redes sociales. Hoy en día la red social nos desenfoca bastante y aquí somos todos culpables, como dijo el Jaime, ¿ya? Porque todos estamos muy pendientes de esta cosita, pero pasa de que de pronto influyen tanto en nuestro pensamiento que muchas veces perfilan las formas en que somos, ¿sí? La moda, ¿sí? La forma de vestirme, la forma de hablar, la corriente por la que me quiere llevar, ¿sí? La forma de actuar, perfilan mucho lo que nosotros somos en alguna medida. Entonces, eso nos desvía de la voz del Señor, porque todo lo que sea, por ejemplo, que va en contracorriente a lo que la sociedad está estableciendo, va a ser disruptivo. Muchos de repente han escuchado ese comentario: uy, qué comentario más funable. ¿Sí o no? A veces el decir algo, una verdad, establecer un principio del Señor, es funable. Entonces a veces dicen: mamá, no digas eso, es que te van a funar. ¿Qué me importa? Tengo 4 seguidores. Nadie más me sigue, así que me da lo mismo. No, pero en verdad, eso a veces en la mente del joven, ¿sí? Y también del adulto, es una forma en la que modela tu forma de pensar y te distrae y te desenfoca de lo que Dios te está hablando, o de la voluntad del Señor, o de lo que Dios establece para tu vida, para mi vida, ¿ya? El entretenimiento. ¿A qué me refiero con esto? A los juegos. Y le hablo a los jóvenes y a los más adultos también, que también juegan. ¿Por qué? Porque técnicamente el juego lo que hace es llenar tu mente de dopamina. ¿Sí? Dije que no iba a decir más, sí. Nos roba el tiempo para oír al Señor. O sea, digo, cada uno haga su mía culpa en esto, ¿sí? Los que juegan, pero de pronto podemos tener media hora, 1 hora, porque no quiero decir 3, para jugar, y 1 hora adorando se nos hace pesado. ¿Cuándo llegará el pastor o el hermano para que predique? Hoy llevamos mucho tiempo parado. Y les recuerdo, como decía el pastor la semana pasada, no se trata de nosotros. Todo se trata de Él. O sea, si venimos aquí, venimos a darle la gloria a Él. ¿Sí? Está bien que nosotros de alguna manera quedamos y el Señor nos habla, nos restablece y nos vuelve, y todos los domingos nos reposiciona. Pero en algún momento eso tiene que cambiar. En algún momento tiene que ser de otra forma. Y por eso estamos en este momento trayendo luz a nuestros corazones. Las opiniones de otros amigos, compañeros de trabajo, influencers. ¿Qué poder tienen esa gente? ¿Cómo dejamos que esa gente influya? ¿Le cambia el destino a alguien? ¿Lo puede sepultar para siempre? Como, ¿cómo se llama ¿cómo se llama el que el influencer hoy día en el fútbol lo dejó por arriba? Te metí harto en la red, o sea, era Tim Pay. Quería que me dijera y caíste tú. Ya. Ese caballero que lo conocía solo su mamá, hoy día es... ¡Wow! Díganme que eso no ejerce,
que no es una voz externa que muchas veces nos distrae, ¿ya? El buscar la aprobación de otros y no la del Señor, ¿ya? Un influencer te puede decir e influenciar en muchas cosas de cómo, en todo, de cómo nos vestimos, lo que comemos, en lo que es top, a dónde ir, a dónde no ir, lo que decir, lo que decimos, cómo lo decimos. La imagen, gracias, la imagen. Las noticias. Hoy yo tengo una persona que me ayuda y que Gaby también que siempre nos ponen al día y yo le digo buenos días a la persona que está en mi casa. Tía Miriam, le digo yo, ¿cómo estás? ¿Qué se teje en el mundo? Porque yo cero noticias, no me da el tiempo, entonces me pone al día en todas las... Y sabía que aquí, que allá, que acá, que allá, y a veces ya no pregunto tanto porque como que ay, me van como achacando, así como que... ¿Y las noticias qué provocan en tu mente, en tu corazón? Miedo, temor, desesperación, el país está mal, no tenemos plata, no hay aquí, no hay allá, no hay trabajo, se cerró la empresa, vio a la gente que mataron allá, mira el asesinato de acá. Y todas esas cosas, nuestro oído, nuestra mente va escuchando. ¿Y a quién le pregunta? Si yo le preguntara, hermano, ¿qué se teje hoy día en el reino? ¿Qué está hablando el Señor en el reino? ¿Cuál es la última revelación que Dios nos dio? Amén. Bien, bien, muy bien, excelente. Hay un hijo del Señor, aprobado. Entonces, las noticias crean mucho temor y nos alejan de poder oír la voz del Señor. Porque eso provoca un asentamiento de una palabra y dice, sí, el país está mal, chuta, estamos mal. ¿Y qué dice el Señor? Que Él nos abre el buen tesoro, que no somos cola, que somos cabeza, en fin, un montón de palabras que nosotros deberíamos tener aquí, que salen. Deberían ser una máquina así, que sale. En esto, aprovecho el Señor me recuerda de lo importante que es que cada vez que usted esté en una prédica es muy bueno tomar nota. Eso es un ejercicio mental que hace que tú recuerdes muchas cosas. El escribir, el tomar nota. Entonces, cuando el pastor después pregunte, ¿qué hablamos la semana pasada? Uno va a la notita y te recuerda las promesas. ¿Quién anota las palabras que el Señor ha soltado a su vida? Amén. Bien, un 7. Necesitamos anotar, necesitamos ejercitar nuestros pensamientos. Otra cosa, voz externa, el éxito. El exitismo es una voz muy fuerte. Hoy día todo el mundo quiere ser exitoso. Todo el mundo quiere ser conocido. Todo el mundo quiere hacer algo y que lo conozcan y que salga en las redes y que eso haga que yo pueda ser conocido. ¿Y qué dice el Señor? Hay una palabra que no me acuerdo, pero dice que nosotros nos humillemos y Él nos exaltará. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Guardarnos, humillarnos, buscarlo. Y Él, en lo secreto, y Él nos exaltará a su debido tiempo. Amor. Y en esa voz yo tengo un compañero de trabajo que siempre es pesimista. Entonces yo lo voy a ver en la mañana, siempre en las mañanas, los días lunes sobre todo. Entonces viene él y me dice, hay que juntar mercadería, agua, me dijo, porque el Trump acaba de atacar otro país. Entonces él siempre está viendo guerra, está viendo cosas. Y en algún momento te puede afectar algo, sí, perfectamente en algún momento. Entonces, o llegan la gente, a mí en una oportunidad, por ejemplo, me acuerdo para pandemia, me llama un cliente y me pide que le haga un descuento especial. Y en algún momento él me dice, mira, aprovecha, me dijo, porque no hay trabajo y esto es lo que hay. Así como, si yo no te doy pega, te vas a morir de hambre. Y en ese momento le digo yo, ¿sabes qué? Yo no dependo del trabajo suyo, yo dependo del Señor. El Señor es el que siempre me ha proveído a mí. Entonces, y él que así, entonces no te voy a pagar lo que te debo. Así me metía esas voces de miedo. Y dije yo, mire, el Señor me ha cuidado 50 años, le dije yo. ¿Cómo no me va a seguir cuidando unos años más? Y no me pagó. Y debe haber pasado como 2 años después.
Y me llama un día y me dice, oye, Gabriel, tengo este proyecto, esto otro. Digo, sí, ningún problema. Digo, pero primero me tiene que pagar lo que me debe. ¿Pero cómo? Me dice, ¿no te pagaron? No, le dije yo. ¿Pero nunca me llamaste para cobrarme? No, le digo yo, el Señor es el que me sostiene, porque yo voy a andar llamando a la final. Y él me dijo, oye, me da vergüenza. Me dijo, bueno, eso es lo que hace el Señor, pues te da vergüenza cuando tú eres con los hijos del Señor. La otra cosa que nosotros vimos, que nos pareció así súper loca cuando escuchamos al Señor decir, ¿qué cosas me apartan de la voz, de poder oírte realmente? La comodidad. Y nosotros, a ver, Señor, explícanos un poquito más de esto. La comodidad no solamente tiene que ver con esa comodidad física de no estar dispuesta a ¿quién no le ha pasado? Oh, a veces, solamente a veces mis hijos me cantan el día sábado, mañana no hay congre, mañana no hay congre. Y después si mañana sí hay congre, y cuando yo les pongo mala cara. ¿Sí? Bueno, esa comodidad de apartar los domingos, de apartar los sábados, me dijeron, mamá, no nos exponga. Y yo, ay, no, es inevitable. Lo siento. Ya que lo que aparentamos tenemos, a ver, dice, no es estar dispuesto a esforzarnos más. Aparentemente nos alcanza, nos da tranquilidad, la zona segura en nosotros crea mucha autosuficiencia, pero también una apatía espiritual. ¿Por qué? Porque esa zona de confort lo que hace es apagar la pasión en el Señor, ¿no? Eso que nos hace vibrar. Yo pregunto hoy día, ¿cuántos de nosotros hoy tienen un proyecto en el Señor que se sienten embarazados? Algo que el Señor está gestando nuevo aquí y uno tiene todo ese entusiasmo. ¿Por qué es tan difícil salir de la zona de confort? Porque muchas veces uno puede decir ya, a ver, pero usted, si usted, hermana, conociera mi vida, no es tan confortable. Sí, puede ser. Todos tenemos enfermedades, tenemos problemas económicos, tenemos dificultades en las relaciones con los hijos, nos cuesta, con el esposo, en fin. Sí, perfecto. Pero ya también tenemos las herramientas para enfocarnos en eso. Pero ¿quién de nosotros hoy día puede decir, contarnos, cuando yo preguntaba, ¿qué hay de nuevo en el cielo? ¿Qué está diciendo el cielo? ¡Ay, el Señor me mostró esto! El Señor esto otro. Mira, me está llevando acá. Oraron por mí y recibí esto. O sea, la zona de confort te limita. Te mantiene pegado. Te mantiene estrecho. Pero la palabra del Señor dice que en Él hay plenitud de vida. Hay novedad de vida. Siempre hay algo nuevo que Dios, como decíamos al principio, quiere que nos sentemos a su mesa y Él quiere detallarme sus planes. O sea, si Él quisiera solamente salvarnos, nos salva y nos morimos, po. Porque es importante que yo oiga al Señor en esto también, porque hay un plan para la nación. O sea, lo que hoy día usted y yo ganemos, los proyectos que hoy día usted y yo tenemos en el Señor, y ahí nos falta esa parte de la eternidad, de saber que no solamente estoy luchando por lo que yo creo que mis hijos van a alcanzar. Yo creo que lo que yo hoy día estoy ganando va a servirle a mis nietos, mis bisnietos, mis tátara y requete y todas las generaciones que vienen. Entonces somos en eso muy limitados y eso provoca la zona de confort. ¿Para qué me voy a mover si estoy cómodo? Hoy sí, cuando nos dijeron que estábamos predicados, teníamos que predicar, parecíamos gallinas sin cabeza. Para allá, para acá, para allá, para acá. Y más encima, yo decía, Señor, estoy con un tremendo problema en una empresa, tengo aquí mi mente saturada y estoy resfriada y tú quieres que yo predique. Sí, me dijo el Señor, quiero. Está bien, dije yo. Hágase tu voluntad, Señor. Pero, digo, me sacó de mi zona de confort. Y muchas veces, las dificultades, los problemas, aquellas cosas que uno dice, ¿pero por qué me está pasando? Es que el Señor, lo voy a decir de manera coloquial, nos chanta la moto. Estamos tan acostumbrados en nuestras vidas cotidianas, en el hacer de las cosas, que a veces Dios necesita para.
escúchame, mírame a mí, necesito tener tu atención. Cuando pasó esto que Gabriel comentaba de la empresa, dije, ya Señor, tienes toda mi atención, dime, ¿qué quieres que haga? ¿Por dónde empiezo? Aquí me rindo, porque esto me supera mi fuerza, supera mi... De pronto el Señor entrega cosas, proyectos, y a veces el miedo y el salir de la zona de confort te paraliza. Me pasó hace poco. El Señor me había entregado una oportunidad para hacer algo en específico que tenía que hacer y lo empecé a, como dice el balón, a patear, a patear, a patear, a patear. Y cuando llegó porque esto requiere de mi tiempo, de apartar un día específico para hacerlo durante un par de meses. Y hoy día no lo puedo hacer. En mis fuerzas tengo la esperanza porque el Señor me dio harto tiempo, pero necesitó hacerme esto, pararme para que yo me diera cuenta de que en el fondo yo estaba limitándome nomás, porque no estaba escuchando lo que Él me estaba diciendo, que no era mi fuerza, porque yo decía, ya, pero ¿cómo lo hago? Pero es que no sé hacerlo, pero es que me va a costar, ¿y qué tal si la persona no aprende? ¿Y qué tal si la persona no sale? ¿Y qué tal si la persona esto? ¿Y qué tal? Puros qué tales. Finalmente el Señor me dijo, ya, ¡fum! Puso una aflicción en mi corazón y entonces me di cuenta de muchas cosas. Entonces, no esperemos, porque hay dos formas de aprender. Una es la experiencia, que es lo que me pasó a mí, y la otra es la sabiduría, que cuando el Señor nos habla a tiempo, como dice, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Les animamos a eso, ¿sí? A no esperar ese fuera de tiempo. ¿Nos apuramos? Sí. Las preocupaciones, sí. Claro. La primera es traer luz, ¿sí? Porque te das cuenta de que algo pasó. La segunda, ¿dónde estaban? Era arrepentirse. No sé si estoy bien en el orden. Déjame verla, mi amor, ¿dónde estaba? ¿Sí, ¿alguien más la anotó? ¿Ya? Ya, mira, aquí la tengo. Dice, primero es hacerlo visible, traer luz, confesar, arrepentirse, desarmar el altar. Ese desarmar el altar tiene que ver con acciones concretas. ¿Sí? Ya. Seguimos. Las preocupaciones. Como dijimos antes, la preocupación tiene que ver con esa capacidad mental de anticiparse a un problema, a un futuro. Y en eso somos todas las mujeres reinas. ¿Ya? Porque etimológicamente la palabra proviene del latín prae, que es antes, ocuparse, ocupar, lo que significa que ocuparse algo antes de que suceda. Mañana tengo que ir a, no sé, hacer algo que a lo mejor no he hecho. ¿Me irá a ir bien o me irá a ir mal? Voy a emprender un negocio. ¿Me resultará? ¿No me resultará? Capaz que no. Capaz que me despidan. Capaz que esto, capaz que lo otro. Entonces, esa preocupación también muchas veces hace que el cerebro nuestro, que nuestro corazón, literalmente cree una barrera. No me va a resultar. No, estoy frito. No lo voy a poder hacer. ¿Sí? Las preocupaciones... ¿a dónde estábamos? Las preocupaciones del diario vivir que muchas veces se vuelven crónicas. Hace un tiempo atrás nos pasó, o sea, me pasó, que cuando uno va entrando en cierta juventud, en la etapa de la juventud, hay ciertas limitancias físicas, mentales, que se van produciendo. Y me entró un temor en decir, me estoy poniendo más joven aún, más mayor. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar después con esto? ¿Y quién se va a preocupar de nosotros? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Llegué a decirle, no, o sea, es que yo creo que, no, a lo mejor, porque yo siempre le decía, mi amor, si tú te vas antes, no, yo ahí me muero, yo siempre quiero mejor irme yo primero. Y después dije, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir yo, porque si no después, ¿quién te va a cuidar a ti? Nadie te va a cuidar como yo te cuido. ¡Tontía! Eso empezó a minar
y se me empezaron a notar más las arruguitas aquí. Empezó a caer, no, en serio. Tuve mucho dolor al brazo, al hombro. Fueron preocupaciones que fueron haciendo que mi cuerpo somatizara. Cuando el Señor nos habló en algún momento, esta es una palabra que ustedes van a recibir de aquí a 10 años. Y yo, wow. Nos quedan 10 años. Oh. Yo dije, ¿quién va a picar la verdura? Entonces, muchas veces esa preocupación hace que el tiempo, la energía física, el desgaste nos desenfoca de escuchar. Porque uno está más pendiente de lo que el mundo está diciendo o lo que tus pensamientos están creando, porque les digo una cosa, el cerebro se cree todo lo que yo digo. Y eso lo trabajo mucho con mis estudiantes, porque si tú le dices, yo siempre le digo a los niños, si tú le dices a tu cerebro que te cuesta, y esto no es broma, esto es cierto, ¿ya? Las neuronas son tan obedientes que le van a hacer caso y tú vas a fallar en esa área. Yo cuando era chica, o más chica, me costaba mucho dibujar. Y cuando empecé a estudiar, yo empecé a estudiar a los 50 años, cuando empecé a estudiar, la parte de la creatividad y la manualidad no era mi don. Y un día le dije, mira, Señor, yo necesito, porque me mandaban a hacer material, yo necesito que esta habilidad se active ya, porque si no, estoy frita en el colegio. Me habían mandado a hacer mucho material. Y el Señor me dijo, dile a tu mente que sí lo puede hacer. Y yo vengo y le digo, mente, el Señor me dio esto, como hoy día en la mañana, Señor, tú me diste el don de enseñar. ¿Por qué estoy nerviosa? Porque a lo mejor se me va a olvidar qué decir y ahora no me puedo callar. Entonces, todo su cerebro, la mente, se lo cree todo. ¿A qué íbamos? Entonces, dice, ya se me olvidó dónde íbamos. La preocupación toma tiempo, energía, desgaste, te desenfoca. Entonces, todas las preocupaciones que van ocupando espacio en nosotros nos desenfocan de la línea de poder oír al Señor. Entonces, la palabra en 1 de Pedro dice 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso me llamó mucho la atención. Él tiene cuidado de nosotros. Es algo que tú tienes que decirle a tu mente, a tu corazón. ¿Por qué me preocupo si el Señor tiene cuidado de mí? ¿Por qué estoy pensando esto si el Señor tiene cuidado de mi corazón? Yo debería estar pensando y pidiéndole, Señor, muéstrame el reino, muéstrame aquí, esas cosas ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Aquí es donde entra la dependencia. Y porque el Señor, cuando estábamos pidiéndole que nos hablara, yo sentía esa palabra muy fuerte, dependencia. Y aquí es donde nosotros necesitamos depender del Señor. Amado, sigue tú porque yo me explayo mucho. Intereses personales y prioridades. Cuando los intereses personales son más importantes que lo que el Señor quiere que haga en un tiempo específico. Cuando es más importante, no sé, ir a comprarse algo, o ir a ver un partido, que ir a la congre. ¿Se han dado cuenta que cuando uno falta a la congre siempre pasa algo maravilloso? Se encuentran con los hermanos y todo, oh, no te la perdiste, pasó algo mal. Porque el Señor está hablando en todo tiempo. Entonces, eso son dejar un poco de lado los intereses personales con respecto a lo que el Señor quiere hacer. El oír a Dios implica todo lo que hemos hablado, tiempo de soltar las preocupaciones, salir de la comodidad, invertir tiempo, afanes y seguir la voz de Dios. Empezar a dejar un poco lo que es el yoísmo, lo que es siempre para mí. Muchas veces, a veces vamos escalando, se dan cuenta que de repente uno va escalando, y de repente como que pierde todo, como que le sacan la escala y uno queda ahí. Sea en el trabajo, en una congregación. Es lo que vamos haciendo diario. Si me permites, creo que esta de todas las voces y de todas las cosas que el Señor nos mostró, esta es una opinión muy personal. Yo creo que esta es la más importante. ¿Por qué? Porque es donde radica lo que desea tu corazón. O sea,
puedes recibir una tremenda revelación y el Señor te puede abrir una visión. Pueden orar por ti, sembrarte palabras, llenar tu corazón de palabras. Pero ¿quién decide finalmente si esto lo vas a hacer o no? Eres tú. Si esto se va a activar en ti, eres tú. ¿Hablamos del tiempo, amor, o no? En alguna medida nos pasamos esa parte del tiempo. Porque yo le decía a Gaby, cuando estábamos hablando de esto, yo le decía, ya, hermano Gabriel, le decía yo, usted, cuando tiene que hacer algo importante y está lleno de pega, ¿qué hace? Me hago el tiempo. Se hace el tiempo. Y es lo que nos pasa a todos. O sea, si yo no estoy escuchando directamente o como quisiera al Señor, es porque yo no me he dado el tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay intereses personales y hay prioridades que están ocupando ese lugar. O sea, no depende solamente del Señor. Ya hemos dejado claro y establecido que Dios siempre quiere hablar. Pero ¿cuánto de eso estoy dispuesta yo a oír y accionar? Ya nos queda un puro punto. Ya estamos por terminar. La respuesta. Esta a mí me pegó fuerte, ¿eh? La respuesta. Cuando tú le vas a preguntar algo al Señor y sabes que tal vez la respuesta no te va a gustar. No sé si le ha pasado. ¿Ah? Que tú le vas a preguntar algo al Señor y el Señor te dice, deja eso. Y tú lo querís. Entonces de repente es como raro. De repente es decir, no le quiero preguntar porque uno siempre quiere que la respuesta sea lo que uno quiera oír. Es como el juicio. ¿Ah? Cuando uno tiene un problema dice, Señor, mátalo. No sé, destrúyelo. Claro, eso es lo que uno quiere. Y el Señor te mira y dice, no, perdónalo. Dale el doble, bendícelo. Y uno queda así, no, si no es lo que yo quiero. Yo quiero que sufra. ¿Ah? Entonces la respuesta también no porque él no porque él no te escuche, sino porque tú no quieres escucharlo, porque no quieres la respuesta. Entonces tú para algunas cosas le preguntas al Señor y para otras no le preguntas. ¿Ah? Es como, no sé, que hay muchas cosas que son que el Señor te las pide muy en forma personal. O sea, no sé, el separar de repente la misma ofrenda, cuando uno viene y deja una ofrenda, de repente uno la separa. Y yo me acuerdo años atrás en una escuela y la hamaca, me acuerdo que viene con la cartera y la deja entre los ofrenderos. Y yo decía, ¿qué irá a hacer el pastor Fernando con la cartera? Y pensaba yo, ¿me entendí? Pero es la voz del Señor, pues si el Señor te dice que hagas algo, tú lo haces, pues. Ese es el escuchar y obedecer. ¿Entiendes, no? Entonces, claro, ¿cuántas veces a nosotros el Señor nos ha hablado, nos dice, dele un abrazo al hermano que está allá, al hermano que está acá, o dele una ofrenda? Y uno de repente dice, no, ¿cómo la voy a dar? ¿Para qué? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, el oír muchas veces nosotros decimos, ok, le voy a preguntar al Señor, pero pregúntale todo, o sea, no le pregunté la mitad de las cosas, pregúntale todo al Señor. ¿Ah? Pregúntale, había una hermana que le preguntaba qué es ponerse en la mañana, qué hacer. ¿Le podemos preguntar todo? Sí, le podemos preguntar todo. No hay problema preguntarle todo. De hecho, eso es lo que Él anhela. El Señor anhela que nosotros le preguntemos. Hermano, si nos ayuda porque vamos terminando. Siempre quise decir eso, sí. Ay, no le cuenten esto al pastor porque después me va a retar. Ya, el Juanito, ya está, lo anotó para echarme al agua. Bien, mire, vamos a hacer un recordatorio de por qué es importante escuchar al Señor, ¿no es cierto? Primero porque Él siempre me da la dirección correcta, según mi propósito y mi llamado. ¿Amén? Porque el oír al Señor en este tiempo, y lo anoté, mira, yo soy bien aplicada, anoté lo que él, aquí nuestro amigo Andrés, cuando estuvimos adorando, él dijo así, Señor, que las cosas conmovibles sean removidas. Yo dije, wow, sí, Señor, eso se conecta bien, estamos bien. Decía, yo estaba contenta. Ya. Y que se fortalezcan las inconmovibles. Amén. O sea, que todo lo que hoy día está estorbando, que usted y yo podamos dar fruto, porque en el fondo el oír tiene que ver con el dar fruto al Señor. Eso sea removido.
Y que las cosas inconmovibles, las verdades que Dios puso, el diseño con lo que Dios te creó, los dones, los talentos, los propósitos, las asignaciones, esas cosas inconmovibles que Dios, cómo te formó. Mi cabello liso. No. Es solo para captar su atención, hermano. Que ya estaba en una hora que todos están pensando en qué comer. No me digan que no. Y él también en un momento dijo, siglos que se terminan. Otros tiempos nuevos se abren sobre los hijos y la iglesia y sobre la nación. Nos sincronizamos a la voluntad de Dios en estos tiempos. Tú marcas los tiempos, dijo nuestro hermano, muy del Señor. Tú marcas y abres tu trono. Y queremos quedarnos con esto, terminar con esto. Hermano, si tú tienes que, en este tiempo de poder orar al Señor y darle gracias por lo que pudimos entender, si hay cositas que tú viste que allí necesitan ser presentadas, preséntalas al Señor. No voy a pedir que vengan a orar, porque ahí se me desmayan muchos, pero sí necesitamos presentarnos delante del Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Aquí, hoy día tú trajiste luz en esto. Pero no solamente voy a orar, voy a hacer ese entendimiento, ¿no? Consciente. Estoy entendiendo y voy a actuar. ¿Por qué? Porque hay cosas nuevas que se tienen que hacer, no es un cliché. Hay cosas que Dios necesita que nosotros como congregación entendamos y seamos uno, independiente del proceso que estemos viviendo, independiente de la edad que tengamos. Dios necesita hacer acciones concretas en esta nación. Y para eso todos nosotros necesitamos estar a uno. Que llegue un hermano y me diga, sabe que el Señor me mostró y ya sé lo que tengo que hacer. Y yo le voy a decir, ya no seas como yo. Hazlo en el tiempo que Dios te dijo. Y si necesitas que oremos por eso, oramos por eso. Y te echamos porras para que ahí el Señor venga a hacer lo que tengas que hacer. ¿Amén? Pero seamos esos hijos obedientes que el Padre espera y que ni simplemente, si hay novedad de vida, si en todo lo que Dios hace hay una novedad de vida. Y allí es donde yo quiero orar al Señor para que crezca el amor, porque en el fondo tiene que ver con las prioridades, con lo que yo le doy importancia en mi corazón. Y a lo que no, sencillamente va a pasar. Una de las cosas más importantes que viene en el oír el Señor es porque Él nos habla de los tiempos, lo que ha de venir, porque su voz nos guía. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debe andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y Juan 16 del 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces se trata de ver lo que viene, lo que viene para mi casa, lo que viene para mi vida, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y la solución no está en una prédica, la solución no está en escuchar a otros hermanos, la solución está en amar las cosas que Él ama. Cierto. ¿Ah? El decir, el Señor ama, y poder ponerse en esa posición. ¿Qué es lo que ama el Señor? ¿Qué el Señor quiere de mí? ¿Qué Él espera de mí? ¿Qué tengo que hacer? Y no lo va a solucionar un pastor, no lo vamos a solucionar nosotros, lo va a solucionar cada uno de ustedes. Pero sí puede pedir ayuda, sí, se puede apoyar en los que somos un poquito más viejos. Y los más viejos queremos aprender de los que son más jóvenes también. Por eso es importante que los discipulados tal vez estuvieran mezclados, los que saben más con los que saben menos, porque en eso hay riqueza. Amén. Amén. Yo le invito a ponerse de pie y en este tiempo que vamos a orar y darle gracias al Señor por lo que Él está trayendo, allí en el interior de su corazón, realmente usted eleve un clamor, ¿no? Y le pida al Espíritu que vaya
mostrando esas acciones que se necesitan, esa dirección, que se abra ese rollo. Padre, en este día te damos gracias y decimos aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor nos atrae. Tus lazos siguen, Señor, trayendo nuestro corazón a ti. Y en este día oramos, Señor, que en el corazón, como decía Gaby, no depende de quién ore por mí, no depende de quizás de una palabra, depende de cuánto yo quiero y anhelo escucharte, de cuánto yo estoy anhelando lo que tú estás anhelando, Señor. Y en esta tarde ya queremos, Señor, decir: abre una vez más en nuestro corazón ese fuego. Señor, ese fuego se intensifique por amar lo que tú quieres, Señor, por escucharte, por tener ese tiempo de intimidad, porque podamos dejar, Señor, las cosas que nos están impidiendo. Porque se establezca la prioridad del reino en nosotros. Que toda mente dividida, Señor, desaparece. Y viene el pensamiento que se conecta a la mente de Cristo. Y somos hijos, Señor, que pueden ser sensibles y se conectan a ese wifi, a esa señal del cielo. En este día, Señor, yo oro porque nosotros y en cada uno, Señor, que podamos reconocer esas cosas que nos están limitando. Esas cosas que nos están, Señor, estancando. Y en esta mañana, Señor, tarde, decimos que las entregamos delante de ti. Nos humillamos, Señor, delante de tu presencia para entregar y decir: necesito, Señor. Necesito oírte más fuerte. Necesito apagar las voces que me están, Señor, estancando. Necesito, Señor, que tu susurro, que tu aliento sople vida una vez más en mi corazón y traiga, Señor, esa evidencia, esa mesa, Señor, donde yo me siento contigo, más bien tú conmigo, y me empiezas a hablar de los planes que tú has tenido desde siempre con nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, como uno solo venimos a decir: necesitamos de ti. Necesitamos y necesito yo de ti, Señor. Aliento, Señor, el corazón, fuego. Ese fuego que incluso nos permite dar la vida por ti, Señor. Como en la iglesia en los primeros días, Señor, que no les importaba perder su vida, que hablar de prioridades, Señor. Había un fuego intenso. Señor, oramos en este día esa necesidad que tenemos, esa necesidad, Señor, que hay en nosotros de ser nuevamente impartidos, Señor, en el querer como el hacer. Si hay áreas que me cuestan, las pongo delante de ti. Si hasta hoy día, Señor, necesito pedirte perdón porque hay cosas que no las hice en su tiempo. Perdóname, Señor. Abre nuevas oportunidades, Señor. En esta mañana, Señor, que sea un tiempo de refrescar, de cómo se hablaba, el trono es abierto y las aguas empiezan a fluir. Y ese resecar de la tierra se humedece y vuelven las semillas a ser, Señor, regadas por tu voz, por tu palabra, y empieza el fruto entonces a crecer, empieza el árbol a dar frutos de obediencia, frutos de amor, de entrega, frutos de agradarte. Soltamos, Señor, desarraigamos del corazón voces externas que han querido venir a minar, Señor, Padre, sea tu
lo que debemos cambiar, lo que debemos hacer en nuestras vidas, Señor. Estrategias del cielo, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Háblanos una vez más, Señor. No te canses, Señor, de hablarnos, Señor. No te canses de guiarnos, Señor. Queremos saber lo que viene, lo que ha de venir, Señor. Queremos ser fiel y verdadero, Señor. Queremos ser inundados por tu presencia, Señor. Estrategias del cielo, Señor.